Soy voluntaria del equipo de No Name Kitchen en Šid, en el norte de Serbia, un pueblo fronterizo con Croacia. Aquí apoyamos a las personas en tránsito. En este momento, la mayoría se queda en alguno de los 3 campos de refugiados y el resto viven en los asentamientos. No trabajamos ni entramos en los campos, pero nos reunimos con la gente fuera. Les ayudamos llevándoles comida, ropa, leña y primeros auxilios. Pero también pasamos tiempo de ocio con ellos, bebiendo té, hablando, compartiendo historias y jugando a muchas partidas de Uno. El Ramadán empezó el miércoles 22 de marzo y casi todas las personas en tránsito con las que hemos hablado lo están siguiendo. Ayunan durante el día y comen tras la puesta de sol. Hacer el Ramadán ha cambiado el día a día, tanto para las personas en tránsito como para nosotros los voluntarios. Para respetar sus creencias hemos adaptado nuestro trabajo. Por ejemplo, vamos a los campos y a los asentamientos más tarde, ya que la gente tiende a dormir más horas durante el día. Y tampoco traemos el té para beber si estamos visitando a la gente durante las horas de sol. A veces las personas en tránsito nos han invitado a romper el ayuno con ellos, después de la puesta de sol. Ha sido una experiencia muy especial para nosotros. Ya tenemos planes para celebrar el fin del Ramadán con ellos en las próximas semanas, donde llevaremos regalos y comida típica de las fiestas, como dátiles y otros dulces. En las últimas semanas hemos visto un descenso en el número de personas que pasan por Šid y también hay menos personas que intentan cruzar la frontera con Croacia. La vida en movimiento es dura. Esto es algo que ya sabíamos. Sin embargo, muchas personas nos lo siguen contando. No tienen energía para la siguiente etapa del viaje a Europa. Caminar durante días, el constante riesgo y miedo frente a la violencia policial mientras se ayuna es incluso más duro. En las 2 últimas semanas ha aumentado el control policial sobre nosotros, como voluntarios. Cada vez que nos han parado, nos han preguntado que qué hacemos en Serbia y nos piden toda la documentación. Les decimos que estamos con No Name Kitchen y que simplemente ayudamos a la gente. Al final siempre nos dejan ir, pero no sin antes intentar intimidarnos. Esto nos dificulta mucho el trabajo. Por ejemplo, una vez de camino a un asentamiento nos pararon, por lo que decidimos finalmente no ir, para no poner en riesgo a la gente. Aunque la decisión fue la correcta, esto supuso no poder llevar la comida a la gente ese día. La policía intenta hacer más difícil nuestro trabajo y triunfa, pero no nos pararán. Mientras haya personas intentando cruzar las fronteras, mientras no se respeten sus derechos, seguiremos apoyándoles. Hola, soy Naroa, voluntaria en No Name Kitchen y actualmente me encuentro en Subotica, al norte de Serbia. Aquí en Subotica normalmente acudimos a unos 6 squads durante la semana a brindarles la ayuda necesaria como comida, ropa, incluso duchas. Por ejemplo, ahora que es primavera, aquí en Serbia las noches siguen siendo muy frías, por lo que materiales como mantas, sacos de dormir e incluso la madera para hacer fuegos y poder calentarse son materiales muy solicitados por las personas en movimiento. Cada semana podemos llegar a ver unas 250 personas en la totalidad de todos los squads. Luego en cada squad hay más gente o menos y según la semana también. En uno puede haber 10 personas, en otro pueden haber 40 y en otros squads pueden llegar a haber 100 personas. La presencia de la policía está aumentando. Hemos podido llegar a ver coches del Frontex, coches de la policía alemana, incluso de la italiana. Cuando estamos en los squads haciendo la distribución los vemos pasar, o también de camino a los squads los vemos en la carretera. Estas 2 últimas semanas ha habido 3 grandes desalojos. En estos desalojos se llevan a las personas a los campos de Presovo o de Šid. En estos desalojos se presencia mucho la violencia. Como ya dijimos en el podcast anterior, las autoridades rompen
sus tiendas, se rompen donde cocinan, actúan con mucha violencia. Y cabe destacar que en estos squats también viven familias con bebés y niños pequeños, menores no acompañados también, y podemos suponer que estas personas más vulnerables se verían menos afectados por la violencia policial, pero desafortunadamente esto no corresponde a los hechos, ya que las autoridades tratan por igual a todos, tanto hombres, niños o mujeres. Las autoridades quieren mantener a las personas en movimiento en los campos, por eso es por lo que se dan los desalojos para llevarlos a los campos. Y esta semana tuvimos la oportunidad de ir a un campo. Aquí al norte de Serbia hay 3 campos, que son el de Subotica, el de Kikinda y el de Sombor, y este último es el que pudimos visitar. Allí estuvimos hablando con varias personas, les estuvimos preguntando sobre las condiciones en las que vivían y que nos contasen un poco. Y básicamente lo que nos decían era que ahora mismo viven allí en el campo de Sombor unas 300 personas. Hay 2 edificios, en una duermen 200 y en la otra 100. Nos enseñaron algunas fotos y duermen en el suelo, no tienen camas, tampoco les dan mantas, las tienen que conseguir ellos. Uno de los edificios era como una carpa de tela y se veían varios agujeros, por lo que a las noches hace mucho frío. Tampoco tienen cocina en el campamento. Para cocinar tienen que salir y hacer sus fuegos. En cuanto a higiene, no hay un personal o alguien que limpie todo este espacio, por lo que todo está muy sucio. Y también nos decían que los médicos pasaban 1 o 2 veces por semana. Por ejemplo, nos contaba un chico que tenía molestia en la rodilla, que tenía que esperar 3 días a que viniese el doctor, y esos 3 días está sin atender. Y bueno, en general las condiciones eran muy malas y esta gente vive bajo estas condiciones tan horribles durante meses y muchos meses, y esa es la realidad que hay ahora mismo. Hola gente, actualmente soy parte del equipo de la Anonim Kitchen en Bihać, en Bosnia y Herzegovina. Hoy os vamos a contar un poco acerca de la situación actual de las personas en movimiento que se encuentran en el cantón de Unasana, que es el cantón que se ubica en el noroeste de Bosnia. Como ya ha sido denunciado en numerosas ocasiones por la Anonim Kitchen, la violencia y los pushback, que son las devoluciones ilegales, son una realidad diaria para las personas en movimiento que tratan de cruzar la frontera entre Bosnia y Croacia. Aunque las autoridades croatas a menudo tratan de defender que se trata de casos aislados, sabemos que se trata de una violencia sistemática y estructural, y por desgracia muy habitual. Esta semana ha sido publicado un informe de Lighthouse Reports, en el que se ha hecho público un grupo clandestino de WhatsApp conformado por autoridades que actúan en la frontera. En este grupo se compartía información acerca de las devoluciones ilegales y a menudo violentas, incluyendo imágenes de estos procesos. Además, en estas conversaciones, las personas que conformaban el grupo se alentaban y animaban mutuamente a llevar a cabo este tipo de prácticas. En estas conversaciones se demuestra una vez más que estas operaciones fronterizas son planeadas y comunicadas entre miembros de la policía, por lo que no se trata de casos aislados. Por otro lado, en las últimas semanas hay un nuevo factor que ha cambiado la situación en esta frontera. La policía croata ha comenzado a poner en práctica una nueva forma de devolución en masa de las personas en movimiento. Según los testimonios de algunas personas afectadas, las autoridades croatas han detenido a grupos que se encontraban en distintos puntos del territorio croata y los han llevado a lugares no oficiales, como es el caso, por ejemplo, de un enorme almacén en el que llevaban a cientos de personas antes de devolverlas a Bosnia. Una vez ahí,
tuvieron que firmar documentos que en muchas ocasiones no estaban traducidos a su idioma, por lo que no sabían lo que estaban firmando. Varias personas han testificado que las condiciones de las detenciones eran muy precarias y que ponían en riesgo su salud física, ya que hacía muchísimo frío y apenas tenían acceso a comida o a agua. Después de estar detenidas en estos lugares, llevaron a las personas en buses hasta la frontera oficial, donde las autoridades bosnias les recogían para llevarles a los campamentos. En las últimas 2 semanas han llegado numerosos buses tanto al campamento familiar de Borići como al campamento para hombres solteros de Lipa. No estamos seguras de cómo se va a desarrollar este nuevo método de expulsión, pero lo que está claro es que estas devoluciones siguen siendo ilegales acorde al derecho de la Unión Europea, ya que una persona en busca de protección internacional tiene derecho de solicitar asilo y de que su demanda sea tenida en cuenta. Estas personas son expulsadas de Croacia sin tener acceso a esta oportunidad, además de verse expuestas a un trato violento e inhumano. Por nuestra parte, vamos a seguir atentas a los cambios que se están produciendo actualmente en la frontera bosnio-croata. Nuestro equipo va a seguir recolectando testimonios y apoyando a las personas que son sometidas a este tipo de prácticas deshumanizadoras. Si os interesa esta temática, el Border Violence Monitoring Network, una red de la que la No Name Kitchen forma parte, publicó la semana pasada un informe en el que se exponen detalles más específicos de este nuevo tipo de devoluciones. A pesar de esta nueva situación, seguimos realizando nuestras tareas habituales. Actualmente realizamos mayoritariamente distribuciones a las personas que se encuentran en los campamentos. Nos encontramos con ellas fuera de los campamentos, ya que no formamos parte del sistema que lleva a las personas a los campamentos después de haberlas expulsado de un país, en este caso Croacia, y después de haber atacado sus derechos. Las casas abandonadas en los alrededores de Bihać están mayoritariamente vacías estos días. Solo son puntualmente ocupadas por personas en movimiento que necesitan un lugar en el que reposar un tiempo, a menudo después de haber vivido una devolución desde Croacia. Y bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar y hasta pronto. Adiós. Buenas a todo el mundo, soy Bárbara de No Name Kitchen y os voy a contar un tema en el que estamos intentando poner el foco estas últimas semanas, y es sobre la violencia que las personas en tránsito, que las personas migrantes, personas en busca de asilo, encuentran al llegar a Bulgaria. Nosotros no estamos en Bulgaria, la organización no está en Bulgaria, pero sí estamos en Serbia, y en Bosnia, y ahí nos llegan muchas personas que han transitado antes por Bulgaria y que nos cuentan sus experiencias. Desde 2017 hemos denunciado lo que sucedía en este país, que es un país de la Unión Europea desde el año 2007, y durante unos años estuvo más tranquilo, pero porque la gente decidía evitar Bulgaria por miedo a la violencia policial allí. Y ahora ha vuelto a ser una ruta bastante común. Entonces, personas de países como Afganistán, como Siria, como Irak o como Marruecos van a Turquía, y desde Turquía intentan acceder a la Unión Europea a través de Bulgaria. Bulgaria, al ser un país europeo, un país de la Unión Europea, tendría que sujetarse a la ley que tenemos en la Unión Europea, que se traduce a que si una persona está en busca de protección internacional, está en busca de asilo, esa persona tiene el derecho de pedir asilo y el país tiene la obligación de ponerse con ese trámite, de analizar su caso, analizar su situación y ver si se le otorga o no, y eso es un proceso legal que dura tiempo. Pero en lugar de eso, lo que las personas nos cuentan constantemente es que son devueltas a Turquía, que la policía les desnuda y los deja con muy poca ropa en la frontera con Turquía, obligándoles a estar luego desnudos, incluso en invierno y con nieve, incluso a personas menores de edad. La gente nos cuenta las enormes palizas que reciben tanto de la policía como de sus perros, los perros que acompañan a la policía, que también los muerden, y tenemos imágenes de ello. Y la policía nos cuenta que incluso estando en campos, saben de casos de gente que la policía ha llegado a un campo oficial, ha agarrado a gente y se los ha llevado a la frontera con Turquía para devolverlos. Entonces el equipo de Serbia de la No Name Kitchen ha visitado el país para conocer mejor la situación. Efectivamente han visto que no es posible ver a gente en tránsito por la calle, porque la gente está escondida hasta conseguir llegar al siguiente país, que sería Serbia. Y lo que sí han hablado es con organizaciones locales, que les han comentado que conocen de muchos casos de personas que, estando en campos, viviendo porque querían pedir asilo en el país, han sido devueltas de forma totalmente ilegal a Turquía, y corroboran los testimonios que recogemos de las personas.
No tenemos muchas imágenes de esto y el motivo es muy sencillo, y es que como ya sucede en Grecia, como sucede en Croacia, como sucede en Hungría, como sucede en muchos lugares que siempre venimos denunciando, la policía roba los teléfonos de las personas. Entonces, cuando la gente llega a Serbia normalmente, que es donde las conocemos y nos cuentan todo esto, no tienen un teléfono donde poder mostrar imágenes que muestren lo que nos están contando, ¿no? Pero los testimonios son muy repetidos, llevamos muchos años escuchándolos y son todos... siguen un mismo patrón, que es el patrón similar al que normalmente denunciamos de la violencia en Croacia o de la violencia en Hungría. Hemos hecho un comunicado de prensa, lo hemos compartido con medios de comunicación y estamos viendo cierto interés por los medios de comunicación, y es un objetivo prioritario ahora darle importancia a esto, porque Bulgaria es país de la Unión Europea. Eso quiere decir que estamos pagando con nuestros impuestos esta tortura. Además, hace unas 2 semanas supimos la filtración de una carta, se filtró una carta que la presidenta de la Comisión Europea, que se llama Ursula von der Leyen, habría enviado a los países miembros del lugar para decir que se amplía el dinero que la UE va a enviar a las fronteras y que una de las prioridades sería la frontera precisamente de Bulgaria y de Turquía. Es decir, que el objetivo está ahora en que Bruselas, con dinero de nuestros impuestos, como personas que cotizamos en la Unión Europea, va a enviarlo a mantener esta tortura que llevamos años denunciando y a la que tenemos que dar más visibilidad. Un abrazo a todo el mundo y gracias por escucharnos. Buenas, soy Marta, informando desde Melilla con Solidary Wheels. Por el 8M, el equipo de terreno organizó con Movimiento por la Paz un taller de pancartas con mujeres a las que acompañamos. Fue una oportunidad para crear un espacio de expresión y reflexión conjunta de pancartas con mensajes de reivindicación contra el sistema patriarcal, racista y clasista. También participamos en la marcha organizada por el colectivo Melilla Feminista, que incluyó la lectura del manifiesto, una performance titulada La historia también es de las mujeres no más invisibles, y un recital de poemas feministas. El 15 de marzo llegó al puerto de Melilla un barco de salvamento marítimo con 21 personas, de las cuales 4 eran menores, rescatadas en la isla de Alborán. Seguimos la llegada y su traslado durante todo el día, a pesar de la opacidad de las informaciones oficiales y la ausencia de periodistas en el lugar. Hemos escrito un artículo sobre este suceso donde narramos y denunciamos más ampliamente lo ocurrido. El jueves 16 de marzo participamos en una mesa redonda organizada por la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, centrada en los mensajes de odio. Aprovechamos para recordar que de Solidary Wheels abogamos por las políticas migratorias más humanas y facilitadoras de un tejido social que garantice una inclusión real. Actualmente estas políticas migratorias están basadas en la securitización y favorecen discursos populares de odio basados en la criminalización de las personas migrantes. Esto se materializa, por ejemplo, en la detección a jóvenes migrantes acusados de delitos que no han cometido, hecho que ralentiza su salida hacia la península y supone un desgaste emocional considerable, por no decir inmenso. El 23 de marzo empezó Ramadán, mes sagrado para todas las personas musulmanas. Así, durante los repartos organizamos los lunes y los martes, con el apoyo de la mezquita del Rastro y Maite, acompañados a los chicos a romper el ayuno tradicionalmente y compartir un momento amigable. Desde el grupo jurídico de Solidary Wheels estamos llevando a cabo una estrategia para que el colectivo de jóvenes marroquíes solicitantes de asilo puedan entrar al CETI. Denunciamos esta discriminación por razón de nacionalidad que obstaculiza el cumplimiento de sus derechos. Actualmente varios chicos han entrado y seguimos defendiendo el derecho de todos los demás a acceder a este recurso. Los obstáculos legales y administrativos de esta ciudad son constantes. Son recurrentes las trabas para salir de Melilla, ya sea un error de fecha en el documento de solicitud de asilo o por una criminalización infundada de los jóvenes. Varios de ellos se ven obligados a retrasar varias veces su fecha de salida. Todo esto contribuye a la violencia y sobrecarga administrativa y psicológica que dificulta el trayecto migratorio y la salud mental de este colectivo. Es todo por esta semana. Nos vemos en la siguiente. Adiós.